Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera clase de nuestro taller literario, que es un taller, bueno, que tiene la finalidad de, además de ver algunas corrientes literarias en relación a los autores que digamos que responden a ella, también vamos a dar algunas opciones de consignas como para escribir a partir de las lecturas que vamos a hacer. Vamos a comenzar por compartir pantalla. En primer lugar vamos a tener una pantalla compartida de, a ver si está por aquí, tenganme paciencia porque la tenía preparada, pensé, pero no, pareciera que no. Bueno, a ver, esto no va, a ver, vamos a compartir. Bueno, puede suceder esto. A ver acá, quiero cerrar esto. No, a ver, vamos a cerrar esto. Bien, ahora sí. Vamos a buscar acá que tengo un PowerPoint. Y que, como les decía, esta es abordar un autor como es Marcel Job, específicamente con un libro que se llama Vidas Imaginarias, que lo tenemos por aquí. Vidas Imaginarias justamente tiene el ojo de, ya les voy diciendo de quién, porque tiene relación. Bueno, no, algo que tengo que aprender en estas cuestiones es no decir si no estoy segura, pero me parece que es de René Magritte, esta pintura, después se las voy a... Ilustración, sí, René Magritte, El espejo falso, muy bien, acá está. Me relajo y sale, pues estaba bien, El espejo falso se llama. Y tiene, como pueden ver, la temática del ojo, un ojo el cual es protagonista y tiene que ver con el simbolismo que ahora vamos a ver. Lo que quería hacer acá era presentar las diapositivas desde el comienzo, y vamos a ver si nos sale. Muy bien, Marcel Job fue un escritor, crítico literario y traductor judío francés, autor de relatos y ensayos donde combina erudición y experiencia vital. La brevedad de su vida, porque muere a los 37 años, no le impidió desarrollar una obra singular y personal muy próxima al simbolismo, como decíamos, ¿no? Esteticismo y simbolismo, y vamos a ver un poquito las diferencias de uno y de otro. El esteticismo es un movimiento artístico inglés de finales del siglo XIX, basado en la doctrina de que el arte existe para beneficio de la exaltación de la belleza, la que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral y de las temáticas sociales. O sea, esto es lo que se llama, lo que conocemos con el nombre de el arte por el arte, ¿no? El arte en su autonomía. Este movimiento representa tendencias similares a las que pregonaron en Francia en el simbolismo y en particular en el decadentismo, por lo que podría ser considerado la rama inglesa de esos movimientos. Quiere decir que tanto el esteticismo como el simbolismo y el decadentismo podríamos considerarlos con las mismas características, siendo el esteticismo nacido en inglés, o sea, perteneciente a la rama inglesa, y el simbolismo y decadentismo a la rama francesa. Los historiadores de la literatura ubicaron a Job en el simbolismo, claro, por ser francés, como dijimos anteriormente. El simbolismo es una corriente literaria y artística, no solo literaria, sino artística en general, que ahora vamos a ver cómo se ve en la pintura, que surge en Francia a fines del siglo XIX en oposición a las corrientes más extendidas de la época, que eran el realismo y el naturalismo. Como sabemos, el realismo y el naturalismo son corrientes que tienen como primer principio, digamos, la imitación de la vida, ¿no? El arte imita, hay una mímesis de la realidad en el arte. En cambio, bueno, acá esta corriente simbolista quería diferenciarse del realismo y el naturalismo, ¿no? Por eso vamos a ver que hay temas como el sueño, lo irracional, etcétera, ¿no? Los simbolistas tienden a no representar el mundo tal como aparece exteriormente, o sea, no hacen una mímesis, no
no lo imitan, ¿no?, al mundo, sino que crean el mundo de la fantástica sugerencia de sueños a través de alusiones simbólicas. Paul Verlaine y Mallarmé, y Baudelaire también, Baudelaire en poesía es el padre del simbolismo, y los demás que dije, Mallarmé y Paul Verlaine, siguen o crean el mundo de la fantástica sugerencia de sueños a través de alusiones simbólicas. Miras Imaginarias, que es, digamos, el libro que nos concierne, de Marcel Job, es un texto de 1894, es una colección integrada de cuentos, es decir, que empiezan y terminan. La colección integrada de cuentos quiere decir que ustedes pueden tomar este libro y elegir cualquiera de estos cuentos que está acá, por ejemplo, uno que se titula Petronio, que es novelista, y que está dentro de uno de los grupos de personajes que va a tratar el libro, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Petronio, por ejemplo, que es la historia de un novelista, bueno, empieza y termina. Luego podemos leer otra historia que es de otro personaje que empieza y termina. No hace falta, para entender un cuento, leer todos los cuentos que hay. O sea que la historia de los cuentos no tiene, o el libro en sí, no tiene una continuidad en sí, sino que son cuentos integrados, empiezan y terminan. Se los puede dividir, como decía anteriormente, en diferentes grupos, que son 3. Los primeros son referidos a personajes de la Grecia antigua, que tienen relación con las divinidades griegas. Hasta los personajes, van desde esos personajes hasta los personajes del siglo XVIII, pasando entonces por personajes ligados a lo divino, a los mediocres, y terminando con el grupo de los criminales del siglo XVIII, que eran los contemporáneos de Marcel Job. El autor construye vidas imaginarias de estos personajes, lejos de la biografía tradicional, es decir, no son biografías tradicionales, ¿no? O sea, no nos cuenta dónde vivió, o dónde nació, qué hizo, qué obras publicó el personaje, no, sino que por un lado hay muchos datos que se omiten, o sea, esos principales que vamos a ver en las biografías en general se omiten, pero por otro lado hace hincapié en las rarezas de estos personajes, es decir, que se va a centrar en las rarezas de la vida de cada personaje. El rasgo más característico de su estética es, como decíamos antes, la autonomía del arte, a partir de la cual podemos ver que el arte se aleja de la función social. No busca nada social con estos cuentos, solo se los puede juzgar desde parámetros estrictamente artísticos. Las estrategias de escritura que usa Marcel Job se centra en ciertos aspectos de los personajes que describe, que generalmente se encuentran en segundo plano. No hay datos acerca de la biografía, como decíamos antes, en sentido tradicional. Lo que le interesa no es narrar acontecimientos, sino modelar ciertas situaciones y centrarse en un aspecto de esa situación más que en el desarrollo de la vida. Por eso las rarezas, ¿no? Toma como esos puntos neurálgicos, digamos, de la vida del personaje, y no en el desarrollo, y no es que se centra en el desarrollo de toda su vida. Bueno, esto tiene que ver, obviamente, con el simbolismo, ¿no? Hay un fuerte rechazo al mundo burgués, al mundo de la burguesía. No aparecen los valores del dinero, del poder, que en la Belle Époque en la que Marcel Job escribe, eran pujantes y en ascenso. Y esto también es una característica típica del simbolismo, ¿no? Al querer correrse del naturalismo y del realismo, también lo que van a hacer es rechazar a ese mundo realista del burgués, ¿no?, que estaba en ascenso en la Belle Époque. Por último, tenía una concepción antimimética, como dijimos anteriormente, ya lo dijimos, ¿no? La literatura, lo que escribía Job, no era, y los simbolistas, en general, no era un imitar a la realidad misma, no había una concepción mimética, sino antimimética, que justamente viene del simbolismo, ¿no? Es decir, la imitación de la realidad
no era la finalidad que Job se había fijado. Bueno, tomé uno de los escritos que, bueno, anteriormente, digamos que es un taller, que es la segunda parte. Primero habíamos leído una de las historias y ahora yo había preparado para leer Petronio, que es uno de los personajes, que es novelista, y ahora vamos a ver en cuáles de los tres grupos estaría inmerso. Dice que pasa su infancia entre lujos, en donde la platería que caía en el atrio se hacía barrer junto con la basura. Fíjense cómo acá vemos una característica netamente antiburguesa. Después dice, recién cuando fue adolescente salió de sí, quiere decir que vivió toda su infancia entre la platería y la riqueza. No hay datos acerca de la biografía en sentido tradicional, como también se dijo anteriormente, no hay datos, no sabemos dónde nació, qué hizo de su vida, no, sino que hay un dato muy importante, o sea, se centra en un dato, en una rareza, que es la siguiente: la idea de escritura. O sea, el novelista, Petronio, que es un novelista, se olvida de escribir en cuanto vive lo que había imaginado. Es decir, una vez que lleva a la práctica lo que construye con la imaginación, o sea, con su escritura, abandona la literatura, y no solo esto, sino que su vida culmina, es decir, lo matan. El arte es la vida misma para yo, otro principio de su estética. Es decir, que este personaje nos estaría transmitiendo bien clarita esta idea, ¿no es cierto? El arte se representa en la vida, lo que él escribe es arte, lo que él inventa es arte, lo lleva a cabo en su vida muere. O sea, su vida termina, él muere, su vida termina. O sea, que el arte es la vida misma. Es un novelista muy particular, este Petronio, ¿no? En este sentido. Y después habíamos dicho que también que el simbolismo no estaba representado solo en la literatura, sino también en la pintura, ¿no? En las artes en general. Vamos a ver si vamos a... No. Quería ir un poquito más arriba, allá. Ahí vamos a ver entonces dos pinturas de un simbolista muy importante, que se llaman Los ojos cerrados y El ojo como un globo extraño se dirige hacia el infinito. Estos dos títulos son, perdón, este título, perdón, pues no sé manejar bien esto, pareciera. A ver, acá, volvemos, porque quiero ver el título para mostrarles bien. Estas obras son de Odilon Redon, que nace en Burdeos en 1840 y muere en París en 1916. Como dijimos antes, es un pintor simbolista, uno de los primeros simbolistas que conocemos. Y dice, bueno, Los ojos cerrados, que es la primera pintura que yo les elegí, aluden al pensamiento secreto, a la presencia interior del sueño, tema simbolista por excelencia. Se ha visto en esta cabeza clásica una influencia del esclavo de Miguel Ángel. Bueno, conocemos el esclavo de Miguel Ángel, y aquellos que no lo conocen pueden googlearlo, porque no es el momento para diferenciar con el esclavo de Miguel Ángel, pero tenemos un dato interesante. Y El ojo como un globo extraño se dirige hacia el infinito es una obra de 1882. El tema del ojo obsesionó a Redon y lo trató con diferentes matices, ya fuera como conciencia universal cuando estaba abierto, como aquí, o ya como símbolo de la vida interior y la soledad cuando estaba cerrado, como en esta obra. Quise mostrarles entonces el tratamiento del ojo, el simbolismo a partir de Redon, como abierto, un ojo abierto y un ojo cerrado. Y fíjense que este sí es un poquito más imitación de la vida real, digamos que tiene un rasgo de mímesis. Sin embargo, los ojos cerrados sabemos, como dijimos recién, anteriormente, que es un símbolo, digamos, de la vida interior, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, tiene un rasgo más, que no sería el realismo. No sería un rasgo de realismo, sino del simbolismo. Y el otro ojo, digamos que es
un ojo abierto, sí tiene una rareza o una extrañeza o un elemento sobrenatural muy marcado, que es un globo extraño, ¿no es cierto? Es como un globo aerostático, pero es un ojo en realidad, que se dirige hacia el infinito. Digamos que esto sí podría ser producto ya más de un sueño, ¿no? O una irracionalidad, y no tiene nada que ver con la imitación del arte o con la mímesis realista. Eso sí se diferencia bien claramente del arte realista. Bueno, tenemos entonces estas dos obras simbolistas como para cerrar esta parte en relación a lo artístico, y para terminar tenía preparado para leerles Borges, porque Borges en su Historia Universal de la Infamia se dice, historiadores literarios dicen que en esta obra Borges imita a Marcel Jouve, porque era un lector de Marcel Jouve, y entonces hace como también hace unos cuentos integrados que tienen que ver con las historias de los diferentes personajes que él elige, y entre ellos está el brujo postergado, ¿no? Que es los dos que son, historias de los dos que soñaron también. Borges tiene sueños en sus escritos, pero lo que yo había elegido era el tema de la muerte, que se llama Un teólogo en la muerte. Los ángeles, y dice así, los ángeles me comunicaron que cuando falleció Melanchón, le fue suministrada en el otro mundo una casa ilusoriamente igual a la que había tenido en la tierra. A casi todos los recién venidos a la eternidad les sucede lo mismo, y por eso creen que no han muerto. Los objetos domésticos eran iguales, la mesa, el escritorio con sus cajones, la biblioteca. En cuanto Melanchthon se despertó en ese domicilio, reanudó sus tareas literarias como si no fuera un cadáver, y escribió durante unos días sobre la justificación por la fe. Como era su costumbre, no dijo una palabra sobre la caridad. Los ángeles notaron esa omisión y mandaron personas a interrogarlo. Melantón les dijo: he demostrado irrefutablemente que el alma puede prescindir de la caridad y que para ingresar en el cielo basta la fe. Esas cosas les decía con soberbia y no sabía que ya estaba muerto y que su lugar no era el cielo. Cuando los ángeles oyeron ese discurso, lo abandonaron. A las pocas semanas los muebles empezaron a fantasmarse hasta ser invisibles, salvo el sillón, la mesa, las hojas de papel y el tintero. Además, las paredes del aposento se mancharon de cal y el piso de un barniz amarillo. Su misma ropa ya era mucho más ordinaria. Seguía, sin embargo, escribiendo, pero como persistía en la negación de la caridad, lo trasladaron a un taller subterráneo, donde había otros teólogos como él. Ahí estuvo unos días encarcelado y empezó a dudar de su tesis, y le permitieron volver. Su ropa era de cuero sin curtir, pero trató de imaginarse que lo anterior había sido una mera alucinación, y continuó elevando la fe y denigrando la caridad. Un atardecer sintió frío. Entonces recorrió la casa y comprobó que los demás aposentos ya no correspondían a los de su habitación en la tierra. Alguno estaba repleto de instrumentos desconocidos. Otro se había achicado tanto que era imposible entrar. Otro no había cambiado, pero sus ventanas y puertas daban a grandes médanos. La pieza del fondo estaba llena de personas que lo adoraban y que le repetían que ningún teólogo era tan sapiente como él. Esa adoración le agradó, pero como alguna de esas personas no tenía cara y otros parecían muertos, acabó por aborrecerlos y desconfiar. Entonces determinó escribir un elogio a la caridad, pero las páginas escritas hoy aparecían mañana borradas. Eso le aconteció porque las componía sin convicción. Recibía muchas visitas de gente recién muerta, pero sentía vergüenza de mostrarse en un alojamiento tan sórdido. Para hacerles creer que estaba en el cielo,
Se arregló con un brujo de los de la pieza del fondo y éste los engañaba con simulacros de esplendor y serenidad. Apenas las visitas se retiraban, reaparecían la pobreza y la cal, y a veces un poco antes. Las últimas noticias de Melantón dicen que el mago y uno de los hombres sin cara lo llevaron hacia los médanos y que ahora es como un sirviente de los demonios. Del libro Arcana Coelestia de Manuel Swedenborg. Y eso podríamos chequearlo, porque Borges muchas veces inventa también, ¿no? Inventa, yo los dejo ahí como con esa duda, a ver si ese libro existe y ese autor. Bueno, un teólogo en la muerte es bastante parecido a las historias que habíamos leído, algunas de las historias de Marcel Joff, que se las voy a dejar acá abajo para que las puedan leer también. Les sugiero una lectura para no hacerlo tan largo, no lo voy a leer, pero Petronio Novelista es bastante parecido, o podríamos tener algunas relaciones con el cuento que leí de Borges recién, que después, si podemos hacer un especial de esas relaciones, las vamos a hacer, pero bueno, lo que nos compete hoy es darles la consigna de escritura para aquellos que quieran escribir, más allá del análisis literario y de las corrientes literarias y artísticas que vimos hoy. La consigna de escritura que preparé para hoy es la siguiente. Se las dejo, vuelva a quedar grabado esto, así que lo pueden escuchar, pero pueden tomar nota. Dice así: escribir la historia de un conocido que se haya muerto, usando las siguientes expresiones. Los muebles empezaron a fantasmarse. Un atardecer sintió frío. Los ángeles me contaron que comprobó que las demás habitaciones ya no correspondían a las de su casa en la tierra. Recibía mucha visita de gente recién muerta. Bueno, podemos escribir, es eso lo que decía. A partir entonces de un teólogo de la muerte, que es, digamos que es, el narrador estaba escribiendo sobre el teólogo que ya estaba muerto, después de muerto, les propongo que ustedes escriban sobre una persona que ya haya fallecido, utilizando todas estas expresiones que les leí recién. Puede ser una persona que ustedes hayan conocido, o puede ser una persona, un personaje famoso que haya fallecido ya, que ustedes quieran escribir sobre él, inventando, obviamente, a la manera de una vida imaginaria, ¿no? O algo imaginario, obviamente, y a la bueno, usando estas expresiones a la manera borgiana, o de Marcel Joff, por decirlo de una manera u otra. Bueno, vamos a dejar acá. El que quiere la próxima hacerlo presencial lo puede hacer. Esta grabación todavía va a estar dentro de las clases que son gratuitas, porque estoy tratando de ver a ver cómo sale, a ver si les gusta o no les gusta, si les parece interesante las propuestas de escritura y de lectura y de análisis, de lectura y análisis literario en general, y corrientes artísticas y corrientes literarias, y algunos autores en comparación con otros, que no tiene que ver con, por ahí con la estética. Sí, un poco Borges toma del simbolismo muchas cuestiones, ya como vimos recién, la lectura de recién, si la vamos a ver un poquito más en profundidad, podemos ver muchos rasgos simbolistas, pero además, como dije anteriormente, cuando presenté lo que iba a a leer, era un asiduo lector de Marcel Borges, ¿no? Bueno, se dice eso. Así que acá los dejo y nos vemos la próxima. Chau, chau. Tengan una linda tarde.